Hola, ¿qué tal? Soy Begoña Donat. Estamos en el Festival de San Sebastián, en el set audiovisual interior de Quinótico, patrocinado por Repsol, en el Hotel María Cristina. Hoy nos acompaña Patxi Bisquert, al que muchos conocéis como el inolvidable protagonista de Tasio, la ópera prima de Moncho Arbendáriz, y viene precisamente él mismo con su ópera prima. Es un biopic dedicado al versolari y poeta que es un referente de las letras vascas del siglo XIX y de principios del siglo XX, Pello Mari Otaño, y él nos viene también a comentar lo que es la experiencia de romper mano en el debut en un largometraje, pero esa doble presencia en el festival también este año como protagonista de otra película del ciclo clásico AC, de 100 metros. Háblanos de esa doble, de esa coincidencia tan bonita, del hecho de tanto como actor como en tu debut en la dirección. Bueno, son esas cosas que coinciden en la vida, ¿no? A veces pasan años y no vienes al festival y otras veces tienes por partida doble, con lo cual el trabajo también se dobla, ¿no? El trabajo, digo, de todo lo que es con el cubrimiento de prensa y todo ese tipo de cosas. Bueno, ha sido mi primera experiencia bueno, a la hora de elaborar un largometraje. Ya había hecho mis pinitos, yo viví unos 14 años en Galiza. Y estando allá, creé una productora, Eguzquiar Cinema, que es con la que he hecho esta película. Bueno, la verdad es que yo no tenía, mis pretensiones no eran a la hora de abordar este personaje, yo lo único que quería era interpretar como actor al personaje, yo quería darle cuerpo al personaje. Pero en lugar de eso, pues me he tenido que embarcar en todo el resto de la historia, o sea, desde adaptar el guión, dirigir, producir, me ha tocado hacer de todo. Ha sido una cosa menos interpretarlo, que era lo que yo en principio quería. Pero estuve como 9 años tocando puertas de distintas productoras, tanto acá como en el Estado también, para ver si a alguien le interesaba producir esta película. Y cuando vi que nadie, bueno, la mayoría de la gente también hay que decir que ni siquiera tenía referencias del personaje, no sabían nada de él. Y entonces cuando ya me harté de golpear puertas, decidí pues que lo produciría yo mismo y que además lo produciría de una manera un poco peculiar, como a veces se hacen aquí las cosas en este país, ¿no? Contando un poco con la colaboración popular, extendiendo una especie de crowdfunding, lo que se dice crowdfunding, a mí me gusta más emplear la palabra que tenemos aquí, un término propio para ello, que es el auzolan. El auzolan, que es una especie de trabajo en común que se utiliza pues, en los pueblos de Euskal Herria, pues cuando hay que acabar, hay que arreglar, pues yo qué sé, pues en la iglesia o los abrevaderos o los caminos rurales del pueblo y tal. Entonces cada casa, dijéramos, aporta un trabajador o dos, o los que sean, y de esa manera es como se hacen los trabajos, dijéramos, comunitarios. Entonces es la vía que yo también elegí para hacer esta película, que es una vía que en su tiempo también, allá por la dictadura, en el año 68, ya utilizaron unos cineastas vascos que no conseguían de otra manera de financiar, que fue la mítica película Malur. Tanto Néstor Basterrechea como Fernando Larroquer acudieron también a ese sistema de financiación. Entonces me acordé de aquella historia y digo, pues yo también voy a producirlo de esa manera. Y bueno, he sido afortunado porque en 4 años, desde que empecé con el Ausolán, en 4 años he conseguido sacar adelante la película. La película se titula La sombra del ombú y está rodada tanto en Argentina como en el País Vasco. Quería saber ese rodaje en ambas tierras. Estás hablando de que has Sí. tenido que hacer un esfuerzo durante 4 años para sacar adelante el proyecto. Imagino que con ese reto de rodar también en Argentina, en las tierras donde vivió Pello Sí, Mari. sí, necesitábamos los paisajes de la Pampa, ¿no? Otaño prácticamente la mitad de su vida vivió en Argentina. Él hace 3 viajes a Argentina a lo largo de su vida. El primer viaje lo hace muy jovencito, cuando tiene apenas 18 años, acaba de cumplir 18 años y está la última guerra carlista en plena ebullición. Entonces él tiene miedo de que pueda ser movilizado para la guerra. Él es un antiviolencia convencido, antiguerras. Dijéramos que podría considerarse como uno de los primeros insumisos vascos, y entonces decide huir para que no le fuera movilizado. Por cualquiera de los dos bandos podía ser movilizado, tanto por el bando carlista como por el bando liberal. Entonces huye para evitar ser enrolado. Regresa al cabo de un par de años, cuando ya se ha acabado la guerra
la guerra entre los carlistas liberales se acabó, se abolen los fueros vascos y regresa, pero no encuentra su lugar en este país y vuelve a marcharse de nuevo. Y en este segundo viaje hace un periplo bastante más largo, prácticamente se pasa 10 años allá. Y regresa ya con 33 años, regresa de nuevo aquí bien enfermo, y regresa y 8 años después, o 12, no, sí, 8 años después de regresar, no encuentra tampoco su lugar, no hay forma de sacar a la familia adelante, porque él, hay que decir que fue una persona, de alguna forma, dividido entre dos mundos muy polarizados, ¿no? Que era el mundo del carlismo y el mundo del liberal en aquella época. Él se sentía liberal, por una parte. Entonces los carlistas no le podían ni ver porque era liberal. Los liberales tampoco lo querían, no lo apreciaban demasiado porque era, según para ellos, demasiado vasquista, era un versolari, era un poeta, adoraba el euskera, o sea, su lengua materna era el euskera y quería impulsar el euskera, y por otra parte también era defensor del fuero vasco. Por lo tanto, estaba enfrentado en esos dos mundos, entonces no había forma de sacarse el sustento para él, la familia, y ya por tercera vez ya va como un emigrante económico a Argentina. ¿Tú cómo conoces a Otaño? Bueno, yo no lo pude conocer porque murió el año 1910 y yo nací unos pocos años después. Sus Pero bueno, versos. yo soy del mismo pueblo que él, bueno, yo he nacido en el mismo pueblo que él, en Cizurquil, y desde pequeño, dijéramos que siempre tenía esos, es decir, que sus canciones, sus composiciones, igual que hoy todavía se siguen cantando, pues también en mi época se cantaba mucho, incluso yo creo que más que hoy, incluso en aquella época, que había menos televisiones, menos radios y todo ese tipo de cosas. Entonces, como popularizó los versos papera, que él era un versolari, era enfermo, era asmático, no era un hombre de plaza, de cantar los versos en la plaza pública, en las sidrerías, que era lo habitual en aquella época, porque tenía la garganta muy floja, empezaba a toser con el humo de las sidrerías. Bueno, entonces eso le llevó a escribir los versos, lo que se conoce como versopaperas, los versos escritos de alguna forma. Y luego esos se popularizaron, se vendían por ahí en las ferias y eso era lo que cantábamos de niño. Yo, la verdad es que cuando yo me acerqué a los versos de Otaño a través de dos primos de mi madre, que también eran versolaris aficionados, y ellos, pues cada vez que había un festejo o algo que celebrar en casa, pues calentaban sus gargantas un poco recordando los versos de Otaño. Y es como yo aprendí también sus versos. Luego ya de mayor, más mayor, ya supe que también que era de Cizurquil, y bueno, y que había tenido esa vida tan difícil y tan problemática, que tuvo que irse de este país porque no encontraba su hueco acá, el gran valor, su gran aporte a la cultura de este pueblo, su innovación en cuanto al verso, a la rima, dijéramos, era autodidacta, pero un hombre con una cabeza muy, muy brillante, era un gran creador. Llegó a escribir incluso óperas, una serie de cosas, ¿no? Y bueno, de alguna forma, viendo que era un personaje tan valioso y tan olvidado en nuestra cultura, porque yo te digo, el hecho de un poco lo que se vivió en su época de joven, en vida, lo que vivió en vida, también después de su muerte, se le podía haber recuperado después de su muerte, pero por una razón o por otra se ha quedado ahí en el olvido más absoluto. Entonces, cuando hicieron el primer centenario de su muerte, allá el año 2010, yo vi que un hombre de esta valía, de este talento y que había aportado tanto a nuestro país, que se me quedaba corto el homenaje que le hicieron. Simplemente quedó limitado a su pueblo natal, es un pueblo muy pequeñito de la zona de Tolosa, Cizurquil, y se quedó limitado ahí. Para mí merece pues una especie de reconocimiento más a nivel nacional. Y eso es lo que de alguna forma me entró tal cabreo viendo esa especie como desprecio a ese hombre tan valioso para nuestra cultura, que es cuando decidí que había que hacer algo. Y yo como cineasta pues se me ocurrió, bueno, pues vamos a ver si sacamos adelante una película y yo además interpreto al personaje, que era lo que más me hubiera gustado hacer. Eso se ha quedado pendiente. Eso es. La película, por lo que estábamos diciendo, bueno, estabas comentando tú, ¿no? Que te da la sensación de que no ha sido tan reconocido como debiera. La película se va a proyectar también en Argentina en el mes de noviembre. No sé qué expectativas tienes, si la comunidad de descendientes de vascos todavía lo recuerdan, si es una figura que allí sí que ha tenido un reconocimiento. Sí, la verdad es que es mucho más reconocido en Argentina, Peña Mario Otaño, que acá, bastante más.
De hecho, incluso en la Universidad de La Plata hay una cátedra de euskera que lleva su nombre. La juventud, aquí probablemente la gente que tiene más referencias sobre Otaño es la gente más vinculada al versolarismo, la gente más mayor, dijéramos, pero la gente joven no tiene ninguna referencia sobre él. Sin embargo, allí es a la inversa. Allí sobre todo es la gente joven, porque hay que decir que en Argentina están la mitad de las casas vascas que pululan en el mundo, la mitad están en Argentina. Hay 80 y tantas casas vascas en Argentina y en casi todas ellas dan clases de euskera. Entonces utilizan mucho los versos, el material, las composiciones de Otaño se usan mucho en las clases de euskera de allá. Entonces todos los alumnos, toda esa gente lo conocen a Otaño. Y bueno, también por eso, porque su familia también quedó allá, tiene descendientes que han sido muy reconocidos y muy famosos, desde una científica impresionante que era la primera nieta de Otaño, la nieta mayor de Otaño. Luego incluso hay actores que llevan el apellido Otaño, que por ejemplo en la película de Última de Bayona, lo de la catástrofe de los Andes, ahí aparece un Otaño que es descendiente directo de Pello Mario Otaño. Y ha habido también un jugador de rugby muy internacional y muy reconocido, que también era descendiente de Otaño, por una razón o por otra, y porque toda la familia se quedó allá, pues bueno, pues evidentemente los Otaños son mucho más reconocidos y conocidos y admirados probablemente, bueno, aquí también, pero en menor cuantía, dijéramos. La película va puntuando históricamente el momento en el que él regresa al País Vasco, entonces no solamente hay una referencia a los fueros, sino que también hay referencias a la guerra de Cuba, Sí. a la actitud que tuvo Unamuno con respecto Al euskera. al euskera. Sí. Quería saber esas referencias históricas, ¿por qué has elegido que fueran esas tres? ¿De qué manera querías darle un peso, Sí. digamos, político y social Bueno, al relato? es un poco, ten en cuenta, nosotros tenemos muy poca información porque hay muy poca documentación acerca del personaje, Otaño. Simplemente hay unas pequeñas reseñas de prensa que ha ganado tal premio literario o que parten un viaje hacia Cuba o hacia Argentina, o cosas pequeñitas de la prensa de tres líneas. Entonces, para construir el personaje, para nosotros era necesario guiarnos a través de su obra. Eran los versos, sus versos, los que nos podían marcar un poco las pautas para dar a conocer al personaje. Y también al mismo tiempo para ver su evolución política un poco, porque el hombre, de ser un liberal republicano, pero que se siente como era, pues prácticamente cuando las guerras carlistas no se reivindicaba todavía la independencia vasca ni ese tipo de cosas, ¿no? Se reivindicaba, era una pelea dinástica, ¿no? Unos apoyaban a un Borbón y los otros apoyaban a otro. Fue una guerra dinástica, dijéramos, y en el que todavía el nacionalismo, tal como lo conocemos hoy, no había nacido, no existía como tal. Entonces, él de alguna forma, hablamos lo de Cuba, sucede en esos años, el desastre de Cuba, dijéramos, la pérdida de las últimas colonias españolas. De hecho, él hace su último viaje a Argentina en enero del año 1898, unos meses antes de que España pierda las últimas colonias. Y él había escrito una serie de versos que le había encargado aquí, pues la Sociedad Liberal de Donostiarra o lo que sea, le habían encargado unos versos como un poco laudatorios y en apoyo a las tropas españolas en Cuba, como animosos, para darles coraje y ese tipo de cosas. Y él de alguna forma, a lo largo del tiempo, cuando ya su evolución política va por otros derroteros, de alguna forma se siente un poco dijéramos, arrepentido de haber escrito semejantes versos. Pero claro, los escribe un poco porque un trabajo como muchos escritores o tal están obligados un poco, igual, que no va tan en consonancia con su pensamiento, pero como hay que llevar pan a la mesa, pues hay que escribir sobre ciertas cosas o de tal. Y él tenía esa especie de resquemor, y entonces, bueno, de ahí un poco lo de Cuba, los versos que pone. Lo de Unamuno era una persona que él admiraba muchísimo, y yo creo que hasta incluso yo creo que se reconocían como amigos y como de alguna forma colegas, incluso de pensamiento político, ¿no?
Sin embargo, Unamuno hace unas declaraciones bastante desafortunadas acerca del euskera, deseando la muerte del euskera y que hay que ofrecerle funerales dignos y tal. Y claro, esto ofende mucho a Otaño. Otaño es un gran defensor del euskera y entonces esto se siente, y con mucho respeto le responde en versos a esas historias que, vamos, que mientras tenga un hálito de vida el euskera, un mínimo soplo de vida, no hay que pensar en funerales, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, por ahí van las cosas. Es muy bonito en la película que no solamente el actor que interpreta a Otaño recita y canta esos versos, sino que hay como un diálogo. Se podría decir que es una película musical, porque hay un diálogo, muchos de los personajes se dirigen a los otros cantando. Sí. Quería saber, sé que hay 2 versolaris entre el elenco. ¿Cómo ha sido la preparación de los actores para que no solo interpretaran, sino que también cantaran y lo hicieran de una manera rimada y imagino, no soy experta Sí, sí. en versos, que de una manera que los versolaris mismos aprueban? Bueno, ya dijo Voltaire hace mucho tiempo cuando paseó por aquí, por el País Vasco, ¿no?, que los vascos éramos un pueblo que cantaba y bailaba en las 2 vertientes del Pirineo. Entonces yo creo que aquí, bueno, y de hecho hay mucha tradición coral, yo creo que en general el vasco es un pueblo que sabe cantar, que tiene gusto para el canto, ¿no? Y yo creo que eso está. Y bueno, y la verdad es que luego tenemos actores también maravillosos, ¿no? De todas formas, a mí me interesaba porque en la película hemos tratado de recuperar las melodías que se hubieran cantado en sus tiempos, en los tiempos de Otaño. Hoy el versolarismo usa melodías muy diferentes, ¿no? Aquellas de aquella época. Y entonces, bueno, con un experto aquí en la melodía antigua, en la melodía de aquella época y tal, grabamos todos esos versos, todos los que salen en la película, los grabamos con un gran versolari de aquí, que es el que puso voz, y luego a cada versolari que le tocaba cantar, subírselos, dijéramos, esos versos, para que de alguna forma los memorizaran y los hicieran suyos, ¿no? Ese fue un poco el proceso para que los actores interiorizaran esos versos. Fue ese un poco el mecanismo. Muy bien, pues muchas gracias, Pachi. Como os hemos comentado, la película se estrena hoy en la sección Cinemira del Festival de San Sebastián. Es una película que es muy diferente a lo que podéis haber visto en el cine, porque, como os he comentado, es una película casi musical sobre una figura que es un referente de las letras vascas que ya llegaba el momento de reivindicarla. Pachi le hubiera gustado interpretarla, no ha sido así, pero ha conseguido sacar adelante el proyecto, que ya es muy laudable. Estamos en el Festival de San Sebastián, en el set audiovisual interior de Quinótico, patrocinado por Repsol, en el Hotel María Cristina. Ya sabéis que podéis seguirnos a lo largo de todos estos días en Quinótico, la primera con K, la segunda con C. Nos seguimos viendo. Hasta pronto.